Alguien sabiamente dijo: conozco a muchos que se alarmarían de saber que 9 países en el mundo tienen bomba nuclear. Pero no he conocido a alguno que se alarme de saber que cada ser humano tiene lengua para hablar. Uno de los dones más maravillosos con los que Dios ha dotado al hombre, mis hermanos, es precisamente su capacidad de hablar. Pero este don ha sido severamente corrompido y hoy nuestra lengua, en lugar de ser un instrumento para bendecir, es una de las armas más letales, uno de los instrumentos más dañinos y perversos con los que cuenta el hombre. Si nos preguntáramos, o si le preguntaran, ¿con qué miembro de tu cuerpo crees que has pecado más? Déjeme decirle que esa respuesta no serían sus manos, no serían sus pies, no serían sus oídos y ni siquiera serían sus ojos. El instrumento, el órgano, el miembro del cuerpo que sería culpable de los más atroces pecados sería su propia lengua. Su lengua, mis hermanos. Si todos nosotros como cristianos siempre hiciéramos un uso correcto de nuestra lengua, descubriríamos el potencial que tienen nuestras palabras para alentar, para construir, para inspirar, para animar a otros. Pero, ¿qué es lo que pasa regularmente? ¿Qué es lo que de manera regular hacemos con nuestra lengua? Hacemos un uso incorrecto e inapropiado de nuestra lengua. Por lo regular hablamos de manera impulsiva, porque de manera regular hablamos de manera descuidada. Es por esto que Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 4, verso 6. Él dijo: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo habrás de responder a cada uno. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Quien vive realmente, hermanos, bajo la gracia, lo expresa en su forma de hablar. Su forma de hablar da testimonio de que este es un hombre, de que esta es una mujer que vive bajo la sombra de la gracia. Una persona que vive en la gracia, mis hermanos, no puede ir por la vida diciendo frases como: es que la vida no vale la pena. Es que yo soy una tonta que nunca hace nada bien. Yo sé que esto ya no tiene remedio. Prefiero morir que seguir viviendo. A mí Dios nunca me escucha. Estaba seguro de que saldría mal. A mí siempre todo me sale mal. ¿Cómo está, hermano, hoy? ¿Cómo se encuentra, hermana? Pues ahí vivos, ¿qué es lo que importa? O hablamos palabras hirientes, mis hermanos, palabras ásperas, carentes de compasión, carentes de consideración, de amor. Si hacemos uso de nuestra lengua de esta manera, mis hermanos, sin la gracia del evangelio, nuestra lengua puede llegar a convertirse en un instrumento de desánimo, de destrucción, de dolor, de conflicto entre nosotros. Porque una persona así, mis hermanos, sin dominio propio en su lengua, es como un loco corriendo con una espada en medio de un desfile, tirando zarpazos a diestra y siniestra, cortando, hiriendo, lastimando, ahuyentando a todos los que están cerca. El título de nuestro mensaje, mis hermanos, para esta mañana es: enséñales a tener control sobre su lengua. Decíamos algunas semanas pasadas, mis hermanos, que la meta más grande que tenemos por delante, todos nosotros los que somos padres, es criar a nuestros hijos en la piedad. Y decíamos que para lograr esto establecimos 3 verdades fundamentales. Necesitamos considerar 3 verdades principales, fundamentales. En primer lugar, que nuestros hijos deben de ser ejercitados en el temor del Señor. Esto ya lo vimos. Número 2, nuestros hijos deben de ser ejercitados en el respeto a la autoridad paterna. Y número 3, nuestros hijos deben aprender a evitar las malas compañías. Estas 3 verdades fundamentales, en estas deben de ser ejercitados nuestros hijos si queremos ver verdaderamente frutos, hermanos, de piedad. Posteriormente hicimos la pregunta: ¿cómo sabremos que nuestros hijos están creciendo en piedad? ¿Cuáles son los resultados que como padres debemos esperar?
¿Cuáles serían esas marcas visibles que nos dejarían saber que nuestros hijos realmente están creciendo en una vida de piedad? A esto respondimos: sabremos que nuestros hijos están creciendo en la piedad en su capacidad de poder ejercer dominio propio en sus vidas. Dominio propio sobre sus pasiones, dominio propio sobre sus apetitos, dominio propio sobre sus deseos, dominio propio sobre sus sentimientos. Y para profundizar un poco más en este asunto, comenzamos a tratar con algunas áreas específicas en las que sus almas batallarán de manera especial. Y estas son: dominio propio en el comer, dominio propio sobre el control de sus emociones, y como veremos en esta hora, dominio propio en el hablar. Hermanos, saber controlar nuestra lengua es una de las marcas más importantes de la verdadera piedad en el hombre. Una de las marcas más significativas de aquella mujer, de aquel hombre que es piadoso. ¿Qué dice el Salmo capítulo 15? Dice el salmista aquí: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y comienza a dar una lista: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Estos habitarán en el cielo. Saber tener control sobre nuestras lenguas, mis hermanos, es otra de las marcas visibles de la verdadera piedad, de los verdaderos creyentes. Porque no importa cuánta piedad finjamos poseer, no importa con cuánta creatividad anunciemos a otros nuestra piedad, si nuestro corazón no es recto delante de Dios, mis hermanos, tarde que temprano nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestros celos, nuestra avaricia se abrirán camino y se harán evidente a través de lo que decimos. Nuestras palabras tarde que temprano nos delatarán y dejarán a ver a otros en qué lugar y de qué está lleno nuestro corazón. No hay forma, mis hermanos, no hay forma en que puedas ocultar tu esencia. Tarde que temprano tus palabras te delatarán y dejarán ver el verdadero estado de tu corazón. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de lo que hay allí. Ahora bien, en nuestro mensaje anterior tomamos un ejemplo del Antiguo Testamento y nos referimos especialmente al caso de este hombre hablador. ¿Quién fue este hombre? Nabal. Hoy consideraremos uno de los preceptos más extraordinarios hallados en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que habla con mayor claridad acerca de este asunto. Y por supuesto nos referimos a la carta de Santiago. Vamos por favor al libro de Santiago capítulo 3 y vamos a leer a partir del verso 2. Vamos a considerar una porción de este pasaje sobre el que hablaremos y estaremos extrayendo algunas verdades significativas. Santiago capítulo 3, leo a partir del verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere, porque el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuál es la instrucción concisa? ¿Cuál es la instrucción objetiva, mis hermanos, de Santiago a todos los que escuchan?
que debemos aprender a tener control sobre nuestras lenguas. Esa es la realidad, esa es la verdad objetiva. Y para implantar esta urgente necesidad de nuestra mente, Santiago nos hace entrega de 5 ilustraciones para describir la naturaleza, el estado corruptible de nuestra lengua. Y vamos a ver cada una de esas. Así que le pido por favor, hay mucho movimiento, vamos a mostrar la reverencia debida, mis hermanos, para poner atención a lo que estamos atendiendo. En primer lugar dice que la lengua es destructiva. Esto lo dice en el verso 6. La lengua es como un fuego. Hermanos, Santiago al decirnos que la lengua es como un fuego, nos está hablando de su poder destructivo. Nos está advirtiendo que solo se necesitan unas cuantas palabras fuera de lugar para destruirlo todo. Que solo se requiere de una conjugación perversa de palabras para arruinar una amistad de años. Se puede consumir un matrimonio en dolor. Se puede arruinar una familia por palabras mal dichas. La lengua es como un fuego. Y algo interesante que debemos notar, mis hermanos. Al decirnos Santiago que la lengua es un fuego, no solo se nos está hablando de su poder destructivo, de las palabras, sino de su sorprendente poder para multiplicarse a sí misma, de su habilidad, de su capacidad para ir en aumento y en aumento y en aumento, así como el fuego lo hace. Una sola palabra, mis hermanos, puede provocar otras palabras y así ir en aumento, en aumento, en aumento de tono y a escalar y a escalar y a escalar. La lengua es como un fuego. Santiago dice, así es vuestra lengua, como un fuego, que mientras el fuego tenga algo que quemar, así seguirá ardiendo de manera indefinida. Usted, mis hermanos, puede derramar agua, un vaso de agua en algún lugar y este no se multiplicará, no aumentará su líquido, pero el fuego sí. El fuego arderá y aumentará. Esto es lo que está diciendo Santiago acerca de la lengua. Él es como un fuego. Sus efectos a la larga son horribles. Una palabra sin dominio, dicha en el momento equivocado, puede eventualmente desembocar en un terrible pleito. Puede crecer y crecer y en algunos años causar una horrible división. Y todo empezó con unas pequeñas palabras. Pequeñitas. Santiago dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es vuestra lengua, mis hermanos. Así es tu lengua. Tan destructiva. Nuestra lengua, mis hermanos, podría llegar a ser tan destructiva, mis hermanos, que una iglesia como la nuestra, con 50 años de fundación local, podría ser destruida por un pequeño fuego de discordia sembrado entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia, por un hermano o una hermana que no sabe controlar su lengua. La lengua es como un fuego que puede incendiarlo todo y no importa si al principio fue algo insignificativo, algo pequeño. La lengua es un fuego, es destructiva. Así que no es de extrañarse, mis hermanos, porque de entre las 7 cosas que aborrece Jehová, aparece precisamente la lengua. Dice Proverbios capítulo 6, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Jehová dice, lo aborrezco, lo abomina. Podríamos enlistar una lista de pecados asquerosos. Pero hermanos, la lengua, una lengua descontrolada, mentirosa, que siembra discordia, es peor. Esto es lo que trata de advertirnos Santiago, mis hermanos, al decirnos que nuestra lengua es como un fuego. Y debemos de cuidarnos de ella y aprender a cuidarla. En segundo lugar, él nos dice que nuestra lengua contamina.
Verso 6 dice, la lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Aquí Santiago, mis hermanos, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino al orden establecido, al curso de la vida en cualquier sociedad, a la vida familiar, al gobierno o a la vida de una iglesia. Inflama la rueda de la creación. ¿Cómo funciona cada sistema en lo particular? Para esclarecer mejor este sentido, mis hermanos, Santiago ahora nos dice que la lengua, además de ser como un fuego, también es como humo, como un humo que se esparce y contamina de manera permanente todo lo que toca, todo lo que se expone a él. Puede ser, hermanos, que el fuego no te está quemando directamente a ti, pero si tú te expones al humo que ese fuego produce, te dañarás severamente, te lastimarás, te contaminarás. Esta, mis hermanos, es la naturaleza del chisme. Esta es la naturaleza del chisme. El chisme es como un humo. No es contra ti el asunto, no es a ti a quien quieren quemar, pero si permaneces allí y te asocias en las charlas del chismoso, con el humo de la mujer chismosa, irremediablemente te apestarás. Y terminarás contaminado todo tu cuerpo. Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, mis hermanos, es una de las armas más poderosas que Satanás usa en contra de cualquier forma de sociedad, de una amistad, de una familia, de un matrimonio, de una iglesia. Satanás hace uso de nuestro orgullo. Satanás hace uso de nuestra crueldad, de nuestro corazón, para invitarnos a hablar de los demás. O como oí decir a Sugel en uno de sus sermones acerca del problema del hombre, él dijo: la razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel. Bueno, él dijo cruel, que disfruta publicar las faltas de los demás para luego construir un pedestal sobre los escombros de la reputación de los otros, donde puedas levantarte a ti mismo. Eso es el chisme, mis hermanos. Y nuestro corazón cruel y orgulloso es un terreno fértil para Satanás. Satanás cultiva en el terreno fértil de nuestro corazón y orgulloso y perverso el chisme. ¿Para qué? Para posteriormente separar verdaderos hermanos en la fe, para dividir verdaderas congregaciones, para destruir verdaderas y buenas familias. Santiago dice: la lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, como un humo. En tercer lugar, la lengua es inflamable. Eso es lo que dice Santiago de la lengua también. Y ella misma es inflamada por el infierno. En otras palabras, quiere decir que aún una lengua, mis hermanos, bajo control es peligrosa si se descuida. Ella puede estar allí tranquilita, sin decir nada, sin hablar nada, sin dañar a nadie. Así como un galón de combustible cerrado. La misma imagen de una boca cerrada y un galón de gasolina cerrado. Ahí está. Pero todos sabemos, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Porque por más que ese galón de gasolina esté cerrado, es peligroso. No puede estar en cualquier lugar. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos conocido a personas muy introvertidas? Personas muy penosas, tranquilas, pero de pronto algo las hizo enojar y ¡zas! Un zapote salió de su boca, ¿no? La lengua, mis hermanos, aunque esté en silencio, sigue siendo combustible. Ella está, dice Santiago, muy cerca del infierno. Muy cerca del infierno. Es decir, ella puede convertirse en un verdadero y útil instrumento de Satanás. Satanás puede venir con una antorcha de enojo y encenderla fácilmente.
El enojo es fuego para la dinamita de nuestra lengua explosiva. Ustedes pueden estar de lo más tranquilos, mis hermanos, en un día normal, y un imprevisto, un gesto de nuestra esposa, de nuestro esposo, una llamada, una forma de respuesta puede incendiar sus palabras con una facilidad pasmosa. Así es nuestra lengua, mis hermanos. De un momento a otro, ese galón de gasolina cerrado, ¡pum!, explotó y no hubo manera de controlarlos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, usted debe de saber que no solo podemos referirnos a esas palabras que son evidentemente ásperas e hirientes u ofensivas, sino que especialmente Satanás se especializa en usar palabras con apariencia de piedad, de compasión, de misericordia, como fue en el caso de Pedro. De hecho, ya lo citaron en la mañana. Como fue el caso de Pedro. ¿Cómo fue Pedro empleado en las obras del diablo? ¿Lo recuerda? Mateo 16, a partir del verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo al Señor Jesús, Pedro a Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La lengua, siendo empleada por Satanás, se mostró en buenas intenciones, llena de compasión, llena de amor, de no hacerle ningún mal a nadie. Satanás es especialista en emplear la boca de esta manera, hermanos. Y el Señor Jesús nos lo demuestra en este pasaje de Mateo. No diciendo: ya se enteraron lo que hizo la persona, lo que hizo el hermano o la hermana. No, Él dice: vamos a orar, porque supe que este hermano tiene deudas en la Coppel. Señor, por favor, dale un trabajo para que ya no me hablen, me puso como aval. Y está esparciendo el chisme, y esparciendo el chisme. Satanás usa palabras compasivas, llenas de adulaciones. Por ejemplo, cuando un jovencito, una jovencita tan pronto comienza a interesarse en los asuntos de la piedad. Ojo, padres, esto ya lo predicamos una vez. Cuando un jovencito, cuando una jovencita comienza a interesarse en los asuntos del padre, ¿qué deben de hacer los padres? Su hija debe de ser inmediatamente protegida, hermanos. Porque Satanás vendrá tras ellos. No los podrá arrebatar ya de la mano de Cristo, pero sí vendrá a causarles una gran herida que cargarán el resto de su vida cristiana. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace con los jóvenes? ¿Cómo lo hace con los niños que se convierten al evangelio? Por medio de la adulación. Satanás viene y tienta a sus padres para que adulen a su propio hijo o a su hija. Incluso los hermanos de la iglesia participan en este trabajo demoníaco. La madre: sí, mi hijo no hace otra cosa más que estudiar la Biblia. Y ahí está la hija escuchando. Los de afuera: pero qué bendición, jovencito, que siendo tan niño sirvas al Señor. La madre: desde hace unos días él le habla a todos sus amiguitos del Señor. Los de afuera: wow, joven, qué increíble que eres. Cuando todos los jovencitos están arruinando su vida y andan buscando otras cosas, tú buscas las cosas del Señor. Wow. La madre: sí, él ha cambiado totalmente. De seguro el Señor tiene grandes cosas para mi hijo. Los de afuera: oh, yo si hubiera tenido tu edad, muchachito, cuando escuché el evangelio, me hubiera convertido al Señor, mi vida hoy sería otra cosa. Te felicito. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Satanás astutamente arrojó a ese jovencito, a esa jovencita, a un ardiente horno de tentación. Se le hirieron sus primeros afectos religiosos. Sus motivaciones fueron trastornadas y confundidas. Su vanidad natural fue alimentada en ese momento, hermanos.
Y ahora para este jovencito es casi imposible, mis hermanos, que por estos comentarios fuera de lugar, tanto de sus padres como de los hermanos de la iglesia, no se perjudique su forma de servir a la iglesia. Han dañado su corazón y esto lo llevará el largo de su vida cristiana. Muchos niños, hermanos, que fueron salvos desde su más tierna edad, quedan severamente lastimados de por vida porque no pueden soportar la tentación de la adulación. Y a partir de entonces, mis hermanos, a estos jovencitos les es casi imposible cultivar un corazón humilde. Les es casi imposible cultivar un corazón sencillo. Mordieron el anzuelo de que hay algo digno en haber venido a Cristo cuando eran muy jóvenes. Mordieron el anzuelo de que hay algo especial en ellos porque ellos no desgastaron su vida ni su tiempo y lo entregaron a Cristo cuando aún no habían participado de ninguna clase de corrupción mundana. Y ellos ahora creen que gracias a eso merecen ser vistos de manera especial por los hermanos. Deben de ser tratados de manera especial, que sus padres deberían sentirse muy agradecidos porque ellos no son como los demás. Sienten que deben de ser reconocidos por cada cosa que hacen. El corazón se hinchó de orgullo en todo. Entonces todo lo que dicen, todo lo que hace, se hace con el deseo de atraer la atención y la adulación de los demás. Así que, hermanos, la adulación, al igual que las palabras hirientes, son combustible para destruir toda cosa buena que hay en el alma del hombre, de la mujer. Y estas cosas Satanás las sabe, Satanás las usa, y hay terreno fértil en nuestros labios para hacer de tropiezo a nuestros propios hijos. En cuarto lugar, Santiago nos dice que la lengua es como una fiera indomable. Santiago, en los versos 7 al 8, describe la lengua como un miembro que no se somete, que difícilmente puede mantenerse bajo control, que no comprende, que es una bestia. Así es la lengua, mis hermanos. Es como un león enjaulado, moviéndose de un lado a otro, de un extremo a otro, buscando el momento exacto cuando la puerta se abra para salir y poder atacar a alguien. Ningún ser humano, mis hermanos, jamás ha podido domar su lengua, ni aun los creyentes. La lengua se desliza fácilmente y puede decir lo que no quería decir. Ella es indomable, dice Santiago. Algunas veces, hermanos, todos los que estamos aquí en algún momento, nos hemos sentido apenados porque dijimos algo que no queríamos decir. Porque de pronto una circunstancia provocó que nosotros hiciéramos un comentario fuera de lugar, pasado de tono, sarcástico, ofensivo, pesado. Y estando aún consciente de eso, mis hermanos, nos sentimos apenados y vamos y pedimos disculpas por la manera en que hablé. No sabemos por qué pasó. ¿Por qué? Santiago dice, la lengua es indomable, no podrá permanecer tras las rejas por mucho tiempo. Así que, hermanos, por la realidad de este asunto, todos nosotros deberíamos orar como David. David oró a Dios en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. David está reconociendo su incapacidad por refrenar su lengua y dice, oh Dios, pon guarda a mi boca. Vigila que nada corrompido salga de mis labios. Y recuerden, hermanos, que David era un rey cuando estaba diciendo estas palabras. Y para entrar a la recámara real, estas recámaras estaban custodiadas por muchos guardias. Así que si alguien quería entrar a la recámara del rey, tenía que pasar por muchos puestos de contención. Y David, al parecer, está teniendo esta imagen. Así, Señor, que yo no pueda salir. Como así yo no puedo salir libremente por las puertas de la recámara real, que así tampoco salgan mis palabras de mi boca. Que haya bastantes frenos, que esté custodiada, que haya filtros. ¿Y cuáles son esos guardas, mis hermanos? Esos filtros de los que habla David. Bueno, mis hermanos, no solamente hemos dicho que un hombre debe orar, porque el Señor ponga guarda a sus labios,
sino que todo verdadero creyente debería obrar, hermanos, y debería preguntarse, ¿lo que voy a decir es edificante? Debería preguntarse, ¿es necesario que lo diga? ¿Voy a hacer algún bien diciendo lo que pienso? ¿Voy a glorificar a Dios a través de lo que quiero decir? ¿Es sabio, Señor, que hable de esto en este momento o quizás en otro momento, o mejor debería de callar? David dice, Señor, vigila la puerta de mis labios. Así es nuestra lengua, mis hermanos. Necesita ser custodiada, necesita ser guardada, necesita ser controlada. ¿Por qué? Santiago nos dice que es como una fiera indomable. No se puede dominar. En quinto lugar, la lengua es mortal, mis hermanos. El verso 8 dice de la lengua, está llena de veneno mortal. Cuando lanzamos palabras sin pensar, palabras sin ninguna forma de rienda, impulsada por nuestras emociones, motivadas por nuestra avaricia, motivada por nuestros celos, por nuestra codicia, enojo o orgullo, lo más probable, mis hermanos, que lo que veamos salir de nuestra boca no sean dulces, no sea miel, no sean fresas con crema, sino un veneno, mis hermanos, un veneno. Palabras mortales que matan. Cuando estamos en un estado así, es muy seguro, mis hermanos, que salgan dardos encendidos, estacas puntiagudas que puedan penetrar el alma, el corazón de quienes nos escuchan. Esto es más seguro que salga de nuestra boca que palabras compasivas, amables. Por eso decíamos en nuestro mensaje anterior, todos tenemos una víbora en la boca y debemos cuidarla. Y debemos cuidarlos a los otros. David, hermanos, todos conocemos a David, fue un soldado entre los soldados, un hombre de renombre militar que había peleado contra los más poderosos, los más mortales enemigos. Pero se daba cuenta de una cosa, y él se dio cuenta de una cosa, que los enemigos más peligrosos eran los enemigos que le atacaban con palabras. Escuche cómo él oró en el Salmo 64, a partir del verso 1 al 10. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos del corazón. David oraba de una manera mucho más intensa por aquellos enemigos que hablaban contra él. Esos eran más peligrosos. Así que, mis hermanos, la lengua es destructiva, contaminante, inflamable, indomable y mortal. Esta es la seriedad de nuestra lengua. Nos espantaríamos de saber que hay bombas nucleares, pero todos tenemos una lengua para hablar y esto es igualmente de destructivo. Así que es por esto, mis hermanos, la necesidad urgente de enseñar a nuestros hijos a hacer un uso apropiado de su lengua. Dice el Salmo 34, 11 al 13, vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré el temor del Señor. Y después pregunta, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras.
Si nosotros como padres, mis hermanos, verdaderamente queremos que nuestros hijos tengan vidas largas y vidas prósperas, es nuestra responsabilidad paternal enseñarles a tener control sobre su lengua. Si nosotros realmente queremos que ellos tengan buenas vidas, esta es otra de nuestras responsabilidades, enseñarles a tener dominio propio sobre sus lenguas. Y hay 5 áreas en específico donde ellos, hermanos, tendrán sus mayores luchas a la hora de querer ejercer dominio propio en su hablar. Si realmente amamos a nuestros hijos, hay 5 áreas, padres, en las que debemos esforzarnos, en las que debemos trabajar seriamente. Ya vimos en nuestro mensaje anterior lo importante que es hablar, las consecuencias de una lengua sin control. Hemos visto ahora la naturaleza de nuestra lengua y ahora veremos las áreas en que debemos trabajar con nuestros hijos. Papá, mamá, si el Señor te ha confiado un hijo, esta es tu responsabilidad, no de los abuelitos. Esta es tu responsabilidad. Así que, ¿cuáles son esas 5 áreas, mis hermanos, en que debemos trabajar? ¿Cuáles son esas 5 áreas en las que nuestros hijos tendrán sus mayores batallas? En primer lugar, en el mucho hablar. Hablar mucho. Dice la Escritura, en la abundancia de palabras no falta pecado. Hay niños que no paran de hablar. Hablan y hablan y hablan e interrumpen las conversaciones de los adultos. Y no solo son imprudentes a la hora de hablar, porque a veces también estos niños hablan de cosas que no deberían de hablar con personas ajenas. Las personas de afuera muchas veces se enteran de cosas que nosotros no deberíamos enterarnos. Por ejemplo, hermano, mi mamá le gritó a mi papá. ¿Oh sí, le gritó? Sí, porque no la llevó a comer sushi. ¿Oh sí? Sí, porque mi mamá no quería hacer comida. Ah, qué mal. Sí, porque dice que mi papá no le ayuda en nada en la casa. Ah, y la otra vez mi papá llegó tarde. ¿Oh sí? Sí, y mi mamá le reclamó. ¿Y dónde andaba tu papá? Ah. Niños, esto no está bien. Esto no está bien. Ustedes deben de ser prudentes y no deben de hablar con otras personas los problemas de papá y mamá. Ahora, claro, si papá está golpeando a mamá, debes de buscar ayuda con los pastores, con los hermanos. Pero en situaciones reales, situaciones normales, la mayoría de las veces debemos guardar silencio. Aún en las discusiones de la casa, ustedes deben de ser prudentes, a aprender a hablar poco. Si no eres prudente de lo que hablas o con quien hablas, tu lengua puede meterte en problemas. Puede meterte en problemas con tus padres o incluso meter en problemas a tus propios padres. Niños, ustedes deben de saber controlar lo que hablan. Recuerdo una vez, y mi esposa regañó a mi hija, Dariana. Una vez no estábamos de acuerdo en un asunto, no estábamos discutiendo, simplemente enfatizábamos cada uno su punto de vista. No recuerdo qué asunto era, quizás donde yo la quería llevar de vacaciones, no sé. Entonces, estábamos discutiendo un punto, pero no peleando. Y Dariana, mi hija, me vio y me dijo, papi, yo no sé cómo puedes ser pastor y hablarle así a mi mamá. A lo que inmediatamente mi esposa le corrigió. Le dijo, no estamos peleando, estamos poniéndonos de acuerdo. En otra ocasión, muy cercana, me dejaron solo en la casa. Mi esposa se fue y yo me desquicio cuando ella se va. Y estaba viendo la televisión, estaba escuchando música en televisión y de repente apareció un rap del hip hop del 2000, de esos que yo escuchaba en la prepa. Y la carne no ha olvidado esa música. Entonces yo le puse play y con la bocina instalada y pues se oye bien, ¿no? Y Daena, mi hija, la más chiquita, me señaló y me dijo, papi, si yo tuviera el valor, yo le diría a los hermanos que te gusta el rap. Imagínense el problema que me meterían si ellos hablan de más. Así que ya lo dije yo. Dice Proverbios 17:27, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Así que niños, si ustedes quieren ser sabios, deben cuidar lo que dicen.
cuándo lo dicen, cómo lo dicen, porque esto no es sabio. Interrumpir a los adultos, niños, no es de niños sabios. Cuando callan lo que pasa en casa, esto es de niños sabios, esto es de niños inteligentes. Deben de ser prudentes. Entonces, padres, debemos cuidar a nuestros hijos en su mucho hablar. Estamos poniendo, mis hermanos, riendas, estamos cultivando el dominio propio. Este es el primer problema, su mucho hablar. El segundo lugar, la mentira. La mentira. Proverbios 6:17 dice que Dios aborrece la mentira. Y en el Salmo 52 dice que Dios destruirá la lengua mentirosa para siempre en el infierno. Niños, la mentira es un pecado muy grave. Escuchen bien, la mentira es un pecado muy grave y Dios dice que su justa retribución es el infierno. El infierno. Así que, niños, si sus padres les disciplinan cada vez que ustedes mienten, sepan una cosa: Dios está muy de acuerdo en que así hagan. Porque la mentira a los ojos de Dios es uno de los pecados más horribles y perversos jamás cometido con sus propias lenguas. Y niños, sepan, Dios manda a los padres que la mentira debe de ser castigada de la manera más rigurosa. Dios aprueba que el castigo más severo que tenga papá y mamá sea ejercido cuando sus hijos mienten. Porque saben una cosa, niños, niñas, ¿a quién se parecen ustedes cuando hablan mentira? ¿Saben? A Satanás. ¿Por qué? Porque él es un mentiroso. Él es llamado el padre de la mentira. Así que si nosotros no queremos parecernos a él en nada, debemos hablar entonces siempre con la verdad. Cuando nuestros padres nos preguntan algo, nosotros debemos hablarles con la verdad. No debemos mentirle, debemos hablar siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque los que hablan con la verdad se parecen a Dios. Se parecen al Hijo de Dios. Por lo tanto, les pregunto, niños, ¿de quién quieren ser llamados hijos? ¿Quieren ser llamados hijos de Dios o quieren ser llamados hijos de Satanás? Si quieres ser llamado un hijo de Dios, habla con la verdad. Si quieres terminar con tu padre, el diablo, sigue hablando mentira. Dios tiene una pena justa para todos los que son mentirosos. En tercer lugar, otro problema con el que batallaremos como padres en el uso de la lengua de nuestros hijos son las palabras corrompidas. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y más adelante en el capítulo 5, Pablo nos ayuda a entender cuáles son esa clase de palabras corrompidas que salen de la boca. Y él enseña que son las conversaciones de contenido obsceno, las groserías, los chistes vulgares, todo aquello que un hijo debería de evitar y que no debería involucrarse en tales conversaciones. Niños, ustedes deben de ser muy sabios a la hora de escoger con quienes se juntan en la escuela. Deben de ser muy sabios a la hora de con quienes se van a juntar. Un niño, una niña del salón que habla con palabras obscenas, que hace referencia a las partes privadas del cuerpo para hacer chistes, que habla groserías, que la mayor parte del tiempo dice vulgaridades para hacer reír a sus amigos. Esta no es la clase de amigos con los que tú te quieres asociar. Esta no es la clase de niños con los que Dios quiere que tú pases tu recreo. Porque Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el problema es, niños, que los que hablan así, y si tú te juntas así con ellos, tarde que temprano terminarán contaminándote, terminarán haciéndote daño, así como el humo. Puede que a ti no te lo estén diciendo, puede que contigo no estén haciendo chistes, pero si permaneces cultivando esas amistades, esa forma de hablar se te pegará.
Dice 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo habrás de protegerte de ellos? Niños, jóvenes, aquí los devocionales no te ayudarán mucho. Esos devocionales hechos en casa no te ayudarán mucho. Aquí la buena disciplina de papá y mamá no te van a poder proteger contra el pegamento de esa forma de hablar. ¿Cuál es el antídoto? Huye de esas amistades. La única táctica segura es la que empleó José. Sal corriendo de allí, no te acerques, no te juntes con ellos, no te expongas. Esa es la única manera de salvarte. Dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, en la versión Nueva Traducción Viviente, dales la espalda. Este es el antídoto. Este es lo único que te funcionará. Aléjate de ellos. Vete de allí, no te juntes. Lo malo se va a pegar. Ahora aquí, quisiera agregar una nota pastoral a los padres. En ocasiones, hermanos, nos pasará que nuestros hijos pequeños, y por hijos pequeños quizás me refiero a 4, 6 años, 5, 6, salen de repente con una palabrota, con una grosería que escuchó decir a alguien. Ellos nunca la habían dicho antes, no es el lenguaje que usa papá y mamá, pero sin embargo hablaron así. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, no es directamente alabar a Isaac por grosero. No. Lo primero que debemos hacer es preguntarnos si el niño sabe lo que está diciendo. Puede ser que lo escuchó por ahí, a la tía, al tío, y él lo dijo de lo más natural en casa. Tal vez el niño simplemente está repitiendo esta palabra sin ninguna mala intención. Lo que debemos hacer nosotros es preguntarnos ¿dónde la escuchaste? Decirle claramente que nosotros no queremos que vuelva a repetir esa palabra en nuestra casa. Muéstrele el pasaje de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hágale saber, hijo, esa es una palabra corrompida. Y mira lo que Dios dice a los que hablan de tal forma. Ahora, si el niño la repite, ya no puede decir que no sabía, porque usted lo instruyó. Pero también fue justo al considerarle la primera vez que le escuchó decirle. Pero la segunda vez ya está consciente. Entonces el método cambia. Debe de haber disciplina. Así que niños, ¿qué debemos hacer ante tales conversaciones de nuestros amiguitos, de nuestras amiguitas? El consejo de Dios es este: huye, no te juntes con ellos, dale la espalda porque estos te contaminarán. De lo contrario, si no lo haces, tú comenzarás a hablar con ellos. Y qué vergonzoso sería, niños que me escuchan, que sea el mismo Dios, que sean otros padres que le digan a sus propios hijos acerca de ustedes: no te acerques con ese niño, no te juntes con esa niña, porque tú sí tienes valores. Y qué terrible sería que se diga de un niño de nuestra iglesia. Las palabras de los demás tienen la capacidad de corrompernos. En cuarto lugar, otro de los problemas con que lidiaremos como padres es el que nuestros hijos tendrán la costumbre de delatar a otros, o dicho de una manera más coloquial, chismear. Dice Proverbios 16:28, el chismoso divide a los buenos amigos. Y hermanos, aquí debemos considerar algunas cosas. Hay veces que nuestros hijos vendrán a nosotros con un reporte acerca de su hermanito, acerca de su hermanita, diciendo: mamá, Mateo subió los pies al sillón. O mamá, Gabrielito no recogió los papeles de su cuarto. O mamá, Isaac no se lavó los dientes. Mamá, David agarró otro dulce. ¿Qué tenemos aquí? Dos personas transgrediendo la palabra de Dios. Uno desobedeciendo una clara instrucción de papá y mamá, y el otro está de chismoso. Dos. ¿Qué debe de hacer? Uno debe de ser disciplinado por la desobediencia y el otro quizás deba de ser instruido, ayudado a examinar su corazón a causa de lo que está haciendo. Hijo, ¿disfrutas ver que le pegue a tu hermano? Porque muchas veces no lo hacen con la intención de que papá sepa que está haciendo mal, sino con la intención de ver que le están pegando a su hermano. Hijo, ¿disfrutas ver que yo le pegue a tu hermanito? ¿Me viniste a decir eso porque quieres que castigue a tu hermano? Hijo, ¿qué está pasando contigo?
¿Te gusta ver a tu hermano metido en problemas? Hijo, si tú quieres cultivar una buena amistad con tu hermano o con tu hermana, no deberías actuar así. Si tú sigues actuando de esta forma, lo único que vas a lograr es que tu hermano o tu hermana eventualmente se aleje de ti. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 16:28. El chismoso divide a los buenos amigos. Quizás la primera vez pueda dejarlo pasar, pero también debe de saber lo que dice la Escritura en Proverbios 17:5. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Así que, niños, si tú vienes con un reporte, con un informe, motivado porque castiguen a tu hermano, porque le peguen, estás diciendo que también te peguen a ti, de acuerdo a Proverbios. Así que, si vuelve a repetirse la misma escena, ambos serán castigados, uno por desobediente y el otro por chismoso. Ahora, mis hermanos, debemos agregar aquí que el asunto de los reportes aquí, no todo reporte es un chisme, porque la Biblia dice que José le informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos, y y su padre, Jacob, nunca le tildó de chismoso. Pablo fue informado por los de Cloé acerca del mal comportamiento, de los pleitos de la iglesia, y tampoco Pablo dijo de estos son unos chismosos. La motivación era justa. Una cosa sería que viniera uno de sus hijos y le dijera: mamá, fulanito se subió al techo. La motivación es justa. Está procurando salvaguardar la integridad física de su hermano. Pero en muchas otras ocasiones puede ser que la motivación sea otra. En quinto lugar, hermanos, palabras ociosas. Dice Proverbios 17:28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Otro mal uso de la lengua de los niños, mis hermanos, es cuando la emplean para decir o para preguntar cosas sin sentido. Es muy bueno hacer preguntas y los padres deberíamos de estar al tanto de que es un mundo nuevo al que les rodea. Ellos están conociendo, todo les asombra. De muchas cosas quieren tener la información. Pero hay un problema muy común, niños, en ustedes. Pues tan pronto saben que tienen libertad para hacer preguntas, ustedes tienden hacia la ociosidad en sus palabras y comenzarán a demostrar su habilidad de hablar por hablar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han estado frente a la mesa con mamá, con papá y comienzan a preguntar: mamá, ¿para qué es la cafetera? Mamá le responde: para poner dentro del café. ¿Y por qué pones el café en la cafetera? Para calentarlo. ¿Y por qué lo calientas? Porque así sabe mejor. ¿Y por qué sabe mejor? Pues no sé. Y mirando alrededor de la mesa, vuelve a preguntar: ¿y para qué son las tazas? Pues para beber en ellas. ¿Y por qué bebes en las tazas? Porque así es más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Y así puede pasar todo el tiempo. Toda la hora del desayuno. Esto no está bien. Estas son palabras ociosas. Esto es hablar por hablar. Es hacer uso de nuestra lengua de una manera que no tiene sentido, que no nos lleva a ningún lado. Proverbios 17:28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Y padres, ustedes deben de poner límites a esto. Porque al permitir esta manera tan ociosa de hablar, solo estamos fortaleciendo la vanidad de un hombre hablador, de una mujer habladora y sin riendas, alguien que no podrá tener control en su manera de hablar, que a la larga terminará como muchos de los adultos aquí, que su boca le meterá en problemas, todo por no haber aprendido a controlar su lengua en su edad infantil. Ahora, mis hermanos, obviamente que debemos ser guiados por el sentido común, porque preguntar es bueno. A veces los niños preguntarán: papá, ¿por qué sale vapor? ¿Por qué sale como humo de la taza? Esta es una pregunta honesta, es una pregunta correcta. Y si es capaz de explicar el proceso químico, adelante. Pero ¿cómo sería si este niño pregunta en medio de una conversación de sus padres o de una persona que visita la casa y se mete el niño a la mesa y dice: papá, ¿por qué sale humo de la taza? Estas palabras están cayendo en el terreno de la ociosidad, están interrumpiendo, están fuera de lugar. Nuestros hijos deben saber distinguir entre una cosa y la otra, mis hermanos. Niños, deben de ser prudentes en su forma de hablar. Así que, niños, ustedes no deben de ser conocidos como niños habladores.
No deben de ser conocidos como niños mentirosos, tampoco como niños que hablan mentiras, que de su boca salen palabras corrompidas. Nadie debería decir de ustedes o de ese niño, de esa niña, es una chismosa, es un chismoso, que siempre anda hablando de los problemas de su papá o de sus hermanitos. Tampoco, niños, ustedes deben de ser conocidos como personas ociosas en su hablar, que hablan y hablan simplemente por hablar, sin decir nada ni preguntar nada con sentido. Más bien, deben ser, como dijo Pablo a los filipenses, que sean conocidos por vuestra gentileza. Que vuestra gentileza, dice, sea conocida por todos. Es decir, todos ustedes y cada uno de nosotros debe esforzarse por ser conocido como un niño, como una niña que sabe decir gracias, con permiso, disculpe, por favor, me lo prestas. Deben de ser conocidos por su manera tan gentil y educada de hablar. Esto es lo que hace y cómo se evidencia una vida de piedad. Y mis hermanos, para cerrar, Santiago, antes de describir la lengua en el capítulo 3 como destructiva, contaminada, inflamable, indomable, inmortal, dice en el capítulo 1, versículo 25, ya voy a terminar. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago nos dice que los bienaventurados no son los que escuchan la palabra, sino los que se esfuerzan por ser hacedores de ella. ¿Y cuál es la prueba de fuego que Santiago nos presenta? Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Santiago está diciendo, la verdadera vida de piedad se muestra a través de los frutos de obediencia. ¿Y cuál es el ejemplo que Santiago trae a nuestra mesa? Él no dice, la verdadera religión consiste en no golpear a tu hermano. La verdadera religión consiste en nunca robar. No, no es lo que está diciendo, mis hermanos. Tampoco dice, la verdadera religión consiste en nunca haber matado a alguien, asesinado a alguien. No, él dice, los verdaderos creyentes controlan su lengua. A todo hombre o mujer que presume de piedad, Santiago le dice, tal vez te consideres un verdadero cristiano, o quizás pienses de ti mismo que eres un creyente maduro, por el conocimiento que tienes de la palabra, por los años que tienes en la iglesia. Pero todo el asunto de la verdadera piedad se resume a una sola cosa. Dice Santiago, control sobre nuestra lengua. Control sobre nuestra lengua. Porque si no puedes controlar la lengua, si no puedes ponerle freno, te estás engañando a ti mismo, dice Santiago. Tu religión es vana. Y yo estoy muy seguro, mis hermanos, que la gran mayoría, o que nadie de ustedes, se atrevería a matar a uno de los hermanos de los de aquí, por el simple hecho de no estar de acuerdo con ella o con él. Y también estoy muy seguro que ninguno de los de aquí presentes, por más que haya sido ofendido por uno o por otro, se atrevería a incitar al hermano a los golpes. Nadie de los que está aquí seguramente jamás buscaría hacer algo a las espaldas de los hermanos, como robarle para lastimarle. Tal vez no lo haga, por un sentido muy alto de moralidad. Pero de lo que no podría estar completamente seguro, mis hermanos, es en decir que ninguno aquí alguna vez ha hablado mal de su hermano. Yo no podría meter las manos al fuego por esto. De los primeros sí. Yo sé que nadie me golpearía, nadie me mataría ni robaría. No se atrevería. Yo meto las manos al fuego por mis hermanos. Pero no me atrevería a asegurar que ninguno de los aquí presentes alguna vez no abrió su boca para dañar a un tercero. Yo no lo haría. No tendría el valor de decir que ninguno de los que están aquí jamás han usado su lengua para criticar, para chismear, para crear división. De esto no estoy seguro, mis hermanos. Así que la prueba de fuego que Santiago nos propone y que nos presenta como evidencia de la verdadera vida de piedad se resume en una cosa: control sobre nuestra lengua. Si existe una forma muy fácil de pecar, mis hermanos, no es matando, no es robando, no es golpeando. Es haciendo mal uso de nuestra lengua. Es por esto que Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de también de controlar todo lo demás, de refrenar todo su cuerpo. Pero si no pueden controlar su lengua, dice Santiago,
es muy probable que todo sea fingido. Es solamente una habilidad teatral muy bien ejecutada. Es solo hipocresía. A Dios sea la gloria, mis hermanos, por su palabra. Oremos. Señor, todos hemos ofendido muchas veces con nuestras palabras. Hemos abusado de nuestra lengua y hemos cometido toda clase de pecado con ella. De nuestra boca, Señor, han salido palabras destructivas, mentirosas, contaminadas y aún mortales. Hemos hablado mal de los hermanos, no buscando su bien, sino solo por causa de nuestro corazón perverso y orgulloso. Hemos hablado mentira. Hemos hablado agresivamente, Señor. Hemos dicho palabras corrompidas, ofensivas y groseras. Hemos sido ociosos también en nuestra manera de hablar. Pero creemos, Señor, también que por cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, te daremos cuenta. Por esta razón, Señor, y por esta sola razón, porque habremos de compadecer por cada cosa que hemos dicho delante de ti, tememos tu nombre y te pedimos perdón en el nombre de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, por cada palabra que salió de nuestra boca, en el nombre de quien llevó nuestros pecados a la cruz y murió en nuestro lugar, Señor, para purificar nuestros labios y limpiar nuestros corazones de maldad. Señor, que nuestra petición sea recibida, Señor, y seamos limpiados una vez más por haber pecado contra ti de una manera tan cruel y perversa, y por no usar nuestra boca, Señor, para lo que fue hecha, como un instrumento de bendición para nuestro Padre en el cielo y para los que nos rodean. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.